Bienvenido a Iglesia de Fe. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy te quiero invitar a este mensaje que hemos preparado especialmente para ti que lo estás viendo por este canal de vía YouTube. Es un mensaje que te va a edificar. Espero que el Señor pueda hacer contigo grandes cosas por medio de este mensaje. Si estás listo para escuchar la palabra, por favor, sígueme en este momento. En el silencio, en el suspiro, podemos sentir tu presencia. En la grandeza de tu creación, tu gloria se manifiesta. En un mundo perdido, alejado de Dios, corazones vacíos esperan por redención. Hoy como iglesia clamamos a una fuerte voz que tu presencia descienda, transformando nuestro interior. Con nuestras manos en alto, rendimos adoración al único digno de gloria que merece todo el honor. Enfermedad, temor, problemas se doblegan ante Él, pues tiene todo el poder que nos ayuda a vencer. Hoy venimos con fe, con temor y reverencia para hacer tu voluntad. Anhelamos tu presencia. De la plenitud de su gracia, todos hemos recibido perdón tras perdón. ¿Quién está listo para la palabra de hoy? Amén. 2 o 3, perfecto. ¿Quién está listo para la palabra? Amén. Amén. Bueno, hoy quiero llamar a Elías conmigo, por favor. Demos un aplauso a Elías. Hoy Elías, bueno, va a llevar la palabra, en verdad la vamos a llevar entre los dos, pero bueno, él va a desarrollar la gran parte de la prédica. Yo solamente voy a estar al final cuando hagamos la Santa Cena, y de verdad que va a ser de mucha bendición. Así que Elías, voy a orar por ti para que puedas comenzar. Padre, te damos gracias por este día. Te pido, Padre, que este hombre de Dios, Señor, que colocaste en nuestra iglesia, que tú lo trajiste, Padre, hoy sea lleno de tu Espíritu Santo, Padre. Que hoy sea lleno de tu Espíritu Santo. Te pido, Padre, que lo uses, Padre, con poder, y que cada palabra que salga de su boca, Señor, sea ese carbón encendido, Padre, el cual llega a nuestro corazón. Úsalo, Señor, úsalo de gran manera. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, quiero darle primeramente un saludo a toda la iglesia, a los que pude saludar ya. Gloria a Dios por eso. Los que no he saludado, bueno, de mi parte y de mi familia reciban un cordial saludo en esta tarde. También saludamos a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales y a través de YouTube. Quiero darles gracias a Dios por permitirme la oportunidad de llevar la enseñanza en esta tarde. No es algo que nosotros voluntariamente digamos, estoy aquí dando la palabra porque quise hacerlo. No, es el Señor que le ha placido en su misericordia y en su gracia permitirnos dar la enseñanza en esta tarde. Quiero darle primeramente las gracias a Dios, a nuestro pastor Giancarlo, y como siempre a nuestro cuerpo de líderes por permitirme esta oportunidad. Hemos titulado la enseñanza de hoy, de un Dios desconocido a un Dios íntimo. Y muchas personas dicen conocer a Dios. Incluso los ateos dicen conocer de Dios porque, aunque lo niegan, se refieren a Dios, o sea, de una u otra manera lo conocen. Yo era uno de ellos que creía conocerlo, pero ¿saben qué? Mi vida antes de Dios, y eso lo hablábamos hoy en las clases de Universidad de Fe, valga la cuña, Universidad de Fe, para el mes de julio vamos a comenzar nuevamente las clases, y todos aquellos que se quieran unir a este maravilloso proyecto que lleva nuestra iglesia, Universidad de Fe, las inscripciones van a abrirse nuevamente en junio. Entonces hablamos con el grupo que está estudiando esta mañana y decíamos que ¿qué es nacer de nuevo? Bueno, nacer de nuevo o tener o conocer a Dios es que tiene que haber un parteaguas en tu vida. Tiene que haber un antes y un después. Y yo decía que conocía a Dios, pero mi vida no había experimentado los cambios. No había frutos de arrepentimiento en mi vida. Y les puedo decir algo, que ese conocer de Dios, así como conocimos a nuestras parejas, se da solamente en la intimidad. Si no tenemos intimidad con Dios, nunca lo vamos a conocer. Y yo creo que la prédica va en ese sentido. Ahora, en la
Biblia, en el capítulo 17 del libro de Hechos de los Apóstoles, habla una historia bien interesante, narrada en este caso por el apóstol Pablo, que la experimenta el apóstol Pablo. Dice que el apóstol Pablo está en la ciudad de Atenas, la capital de Grecia. Y dice que él estaba allí en Atenas, y Atenas para ese tiempo era el centro del conocimiento del mundo. Grecia en particular fue la cuna de los grandes filósofos de todos los tiempos. Nombres como Sócrates, Platón, Aristóteles se nacieron en esa tierra. Y ellos eran muy dados a todo lo que eran los estudios filosóficos, ¿no? Sin embargo, dice que Pablo se indignó, dice el capítulo 17, se indignó al ver la cantidad de ídolos que había por las calles de Atenas. Dice que iba caminando y veía ídolos tallados, ya sea en madera o incluso en metales. Y esto me hace pensar en dos cosas, ¿no? Que vemos a una ciudad y a un país sumergido en una profunda idolatría, entendiéndose por idolatría adoración a ídolos. Pero a su vez, vemos a gente que quiere adorar. ¿Sí me explico? Están adorando a un Dios equivocado. Y yo creo que de una u otra manera nos ha pasado a todos nosotros, antes de conocer a Cristo. Andábamos buscando a Dios de alguna manera, pero a lo mejor habíamos tocado las puertas equivocadas o habíamos adorado a ídolos equivocados. Ahora, ante tal panorama, Pablo comienza a predicar en las sinagogas de Atenas y empieza a hablar ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Habla de Cristo y de su resurrección. Pero los ciudadanos atenienses eran personas muy dedicadas a hablar y a comentar los hechos que transcurrían diariamente. Y esto causó un impacto porque ellos no habían escuchado hablar de estas enseñanzas que está compartiendo Pablo. Ahora, se generó una revuelta prácticamente en la ciudad de Atenas que llevan a Pablo al máximo tribunal de la ciudad. Es como que si lo llevaran hoy a la Corte Suprema de Justicia. Dice la Reina Valera, al Areópago, y lo llevaron allí y lo presentaron ante el tribunal. Cuando presentan ante el tribunal le dieron la oportunidad a Pablo de hablar y dice así, lo voy a leer textualmente. Dice, hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos y de camino acá vi una gran cantidad de lugares de cultos y uno de ellos tenía un letrero que decía a un Dios desconocido. Y dice Pablo, y dijo Pablo, ese Dios es de quien yo hablo, el Dios que hizo al mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo, de la tierra, y no vive en templo hecho por los hombres. Entonces vemos ahora un grupo de personas que quiere y tiene un profundo deseo de adorar, pero adora a un Dios desconocido. Y esto es bien interesante también, porque nos pasa hoy. Hay un montón de gente que tiene el deseo en su corazón de adorar, pero ¿a qué Dios adora? Hoy por hoy, ¿verdad? Tenemos muchísimos dioses que compiten con Dios por ocupar el primer lugar en nuestros corazones. Dinero, fama, influencia, cualquier cosa. Póngale el nombre que usted quiera. Pero de eso vamos a ir desarrollando la prédica en esta tarde. Ahora, ¿por qué estas personas, los atenienses, con tanto conocimiento de filosofía, con tanto conocimiento y tantos pensamientos, tienen ahora el deseo de adorar? No sé si ustedes se hacen la misma pregunta que yo. ¿Por qué esta gente, que supuestamente son los padres del conocimiento antiguo, se la pasan adorando imágenes talladas? Bueno, al igual que en esos tiempos antiguos y hoy, hay un gran vacío en los corazones de la gente. No sé si están conmigo, si me siguen. Hay un gran vacío en los corazones de las personas. Pero este deseo de adorar, no proviene naturalmente del hombre.
¿De dónde creen ustedes que proviene el deseo de adorar que nosotros tenemos? Proviene absolutamente de Dios. Nosotros, los seres humanos, fuimos creados por Dios para adorarle. La Santísima Trinidad, cuando ellos hicieron la creación, cuando ellos cumplieron el plan de la creación e hicieron al hombre, el único objetivo era tener un ser que le adorase. Dice Isaías 43:11 que fuimos creados para adorar a Dios. Ahora, nos vamos a ir a Génesis 2, versículo 7, y dice así, literalmente, dice, y plasmó Dios al hombre, polvo de la tierra, e inspiró en su faz soplo de vida, y vino a ser el hombre en alma viviente. O sea, él le agarró a Dios, Padre, o la Trinidad, y dibujaron. Yo le decía a Maite, ¿qué es plasmar? Y es como que siluetaron en el polvo o en la tierra, en el barro, al hombre. Pero no había vida allí. ¿Cuándo hubo vida? Solo hubo vida cuando Dios sopló aliento de vida sobre la faz, sobre la cara del hombre. Es decir, que ese soplo que Dios puso dentro del hombre era parte de su propia esencia. Parte de sí mismo fue transmitido en ese momento. De lo contrario, era simplemente barro. Y si no tuviéramos nosotros el aliento de Dios, no fuéramos la creación perfecta de Dios. Ahora, no sé si les llamó la atención un poco la versión que utilicé. Esa versión que utiliza se llama Septuaginta, que es una traducción de la Biblia bastante antigua, una de las más antiguas que tradujo de hebreo y arameo al griego. Y específicamente Génesis se tradujo unos 250 años antes de Cristo a griego. Y tenemos ahora a Pablo predicando en Grecia, lo que me hace algo bien interesante. Dios quería revelarse al mundo no judío. Y a su vez está utilizando a Pablo 250 años después, ya con esa obra terminada. ¿Para qué? Para que fuera predicada la palabra de Dios a los griegos, para que Dios se le revelara a los griegos y posteriormente a todo el mundo no judío. Amén. Gracias, mi amor. Solo dijo amén, Maite. Le doy gracias. Amén. Entonces, Dios sopló de sí mismo. Ahora dice Romanos 11:36, dice que todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Amén. Entonces el hombre tomó vida. ¿Pero qué pasó en ese instante? Bueno, el hombre tomó vida y vivía en Edén. Si recordamos un poco Génesis, recordamos por toda la parte del capítulo 2, que el hombre vivía en ese jardín llamado Edén. Pero cuando pasamos al capítulo 3 de Génesis, encontramos que el hombre entra en desobediencia. ¿Se recuerdan? Y cuando él entró en desobediencia, ¿qué pasó con el hombre? Bueno, el hombre fue sacado del Edén y diría en Romanos 3:23, porque todos han pecado, fue privado de la gloria de Dios. Y al entrar el pecado en Adán y ellos reproducirse hasta llegarnos a nosotros, quedamos separados de la gloria de Dios. Separados de la gloria de Dios. Y podríamos preguntarnos, ¿cómo el pecado nos separa de la gloria de Dios? ¿No se han hecho esa pregunta? ¿Cómo el pecado nos separa de la gloria de Dios? Bueno, fíjense lo siguiente. Dentro de los atributos, dentro de las cualidades propias de Dios, hay una cualidad que es la santidad. La santidad. Y no la santidad como es para los hombres, sino la santidad divina es que en Dios hay una pureza moral absoluta. Es decir, que en Dios no hay mal. En Dios no existe el mal. Por lo cual, esa santidad absoluta me separa a mí, hombre pecador, de Dios. ¿Sí me están siguiendo? Entonces, es necesario que se cumpla todo el plan de salvación para nosotros restaurar
ese acceso, como lo dice la palabra, a nuestro Señor Jesucristo y a Dios Padre. Sin embargo, Dios en su misericordia, porque definitivamente Dios está lleno de gracia y misericordia, se manifestó a lo largo de la historia, después de la caída de Adán, a diversos hombres. Se manifestó, por ejemplo, a Noé, a quien le dijo que predicara y que llamase al arrepentimiento. Se le manifestó a Abraham y a su familia, entiéndase, Abraham, Isaac y Jacob, cuando quiso hacerse de un pueblo. Usó a Moisés, por ejemplo, cuando quiso liberar a su pueblo Israel de la esclavitud egipcia, pero también utilizó a profetas, reyes. Pero ¿cómo lo hacía? ¿Cómo se manifestaba Dios en ese tiempo? Se manifestaba a través de su Santo Espíritu. Y ves, en muchas ocasiones utilizó ángeles mensajeros, en muchísimas ocasiones utilizó a los profetas hablando directamente, pero era una manifestación producto del Espíritu. Y encontramos a un Moisés que le dice a Dios que quiere ver su gloriosa presencia. Dice en Éxodo 33, de 18 al 20, dice: te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. El Señor respondió: haré pasar delante de ti mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé. Pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Sin embargo, no podrás verme directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Y este versículo es clave, porque muestra específicamente que el hombre no puede ver directamente a Dios. Y no puede directamente ver a Dios porque muere, porque todavía nuestra naturaleza pecaminosa está allí. Y hasta tanto esa naturaleza pecaminosa no sea quitada, que solamente ocurrirá cuando estemos en su presencia, estaremos separados físicamente de esa presencia, pero no en espíritu. Y esto es interesante saber, porque la humanidad tiene ese deseo de adorar, ese deseo de buscar, producto de que el Señor lo puso desde el primer hombre, desde Adán. Sin embargo, la idolatría y el pecado nos separa del Señor, nos separa de Dios. Ahora, la condición caída del hombre le impide voluntariamente acercarse a Dios. Tiene que dar Dios el primer paso en el encuentro con el hombre para que el hombre decida. Por eso muchas veces nosotros le predicamos a personas y las personas no responden ni aceptan el llamado del Señor. Porque es el Señor el que toca la puerta. Como lo dice Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Y el que abre la puerta, pasaré y cenaré con él. Es el Señor el que toma la iniciativa. Y de verdad les digo algo, es un verdadero honor y privilegio estar aquí. Porque de una u otra manera el Señor preparó nuestros corazones para que esa palabra pudiera entrar. Ahora, Dios en su infinita misericordia idea un plan de salvación. Porque de lo contrario, la humanidad está perdida. Y el plan de salvación es perfecto. Y el objetivo es rescatar a la humanidad. El objetivo del plan de salvación es llevar al hombre a la condición inicial. Quizás no en esta vida, cuando estemos en su presencia, pero ese es el objetivo fundamental. Digamos que, dice Romanos 5:17, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo recibieron vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, la salvación, el plan de salvación consistió en ¿qué? En que el Padre le asigna al Hijo la tarea de sacrificarse por nosotros. Ese amor del cual habla Juan 3:16 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Ese amor sacrificial
solamente lo puede hacer Dios. Y si nosotros experimentamos una pequeña porción de ese amor sacrificial, es porque Dios lo puso en nosotros. Porque a veces somos tan egoístas que no queremos sacrificarnos por nadie. ¿Sí o no? Ahora, el plan de rescate de la humanidad pasa por las tres divinas personas. A ver si recordamos, ¿cuáles son las tres divinas personas? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, están conmigo. Y yo les voy a pedir, mis amados hermanos, que me sigan bastante de cerca y si quieren tomar nota, bienvenido, porque vamos a ver a las tres divinas personas actuando en el proceso de transformación de la vida del creyente. Porque la creación gime, dice, por tener una reconciliación con Dios, pero no encuentra cómo. Y aunque a nosotros nos parezca muy natural hoy llamar a Dios Padre, Padre, en los tiempos antiguos no era así. ¿Qué les digo esto? Cuando los judíos se referían a Dios como Padre, se refería como el Padre del pueblo de Israel. Sin embargo, la visión de Dios como Padre personal de cada uno de nosotros es algo que nos revela nuestro Señor Jesucristo cuando hace el Sermón del Monte. Y encontramos textos como, por ejemplo, Deuteronomio 14:1, que dice, eres hijo del Señor tu Dios, refiriéndose a quién, al pueblo de Israel. Y a lo largo, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 12, 13, 14 y 15, vemos a un padre, a un Dios, hablándole como padre a un pueblo. Sin embargo, no era lo común en los tiempos. Otro pasaje similar lo encontramos en Isaías 63:16, que dice, pero tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conozca ni nos reconozca Israel, tú, Señor, eres nuestro Padre. Tu nombre ha sido siempre nuestro Redentor. Igualmente se refiere a esos tiempos. Pero en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo nos entrega una revelación maravillosa. Bueno, todo el Sermón del Monte, Casas de Fe ha venido estudió el Sermón del Monte durante todo el año pasado y ha sido una bendición de verdad ese estudio sistemático de la palabra. Pero dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6:9, ora de la siguiente manera, Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Y esto nos muestra ahora al Señor Jesucristo hablando y orando a Dios como Padre. Pero nos entrega la bendición, y yo creo que es una gran revelación para nuestros tiempos, nos entrega una cercanía con Dios y nos permite ver a Dios como un Padre. Ahora, ¿qué hace un padre en la vida de un hijo? Uno ama. Primeramente, los padres amamos a nuestros hijos. Otra cosa que hace un padre, cuida, alimenta, educa, forma, protege, provee, corrige, etc. ¿Sí o no? Pero esa es la manera como Jesús nos está diciendo que debemos relacionarnos con Dios. Sé que no es fácil, porque muchos, para la gloria de Dios, hemos tenido padres que son padres ejemplares acá en la tierra. Y la referencia más cercana que nosotros podemos tener cuando nos escuchamos la palabra padre, si usted cierra los ojos y yo le digo la palabra padre, ¿se le viene Dios o se le viene su propio padre? Su padre terrenal. Lo más probable es que se venga su padre terrenal, porque ese es el padre que conoció. Estamos en ese proceso de conocer a Dios. Sin embargo, no todos hemos tenido la bendición de tener un padre ejemplar, que cumpla con todas estas características como amar, cuidar, alimentar, educar. Muchas personas han sido abandonadas por sus padres, ¿sí o no? Sobre todo en estos tiempos, donde tanta liberalidad ha hecho que el divorcio sea algo común. Si no funciona, bueno, tú sabes, no pasa nada. Me divorcio, me separo. Entonces, ante esa situación, ante esa sociedad en la cual vivimos, la imagen de padre o padres, o sea, padre y madre, está muy deteriorada. ¿Sí o no? Y eso, de una u otra manera, hace que nuestra relación y nuestra visión de Dios como padre sea bastante afectada.
se nos cuesta relacionarnos con Dios como Padre. Yo quisiera invitar a Sergio, no sé dónde está Sergio, para que cantemos una canción. Y le pido a la iglesia que cantemos. Esta va a ser una prédica bastante dinámica. Y vamos a estar cantando, predicando, orando, para hacerlo un poquito diferente. Pero es que las mismas adoraciones nos permiten vivir estas experiencias con la palabra. Y le pido a la iglesia, levántese, vamos a cantar esta adoración, por favor. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida a diario puedo ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú tienes para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía, cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Señor, te damos gracias, Padre, por esta tarde. Ahí donde está iglesia, tenga en mente su Padre terrenal. Vamos a sanar esa alma, vamos a sanar ese corazón que no ha recibido todavía el perdón. Quizás no tuviste un buen padre, quizás, como dice nuestro hermano Elías, no cumplió ese padre con todas las cosas que dice, pero fue tu padre y te dio la vida. Quizás tienes mucho que sentir de tu padre el día de hoy, pero yo te invito a que hoy te unas conmigo a esta oración para perdonar a ese padre. Vamos, iglesia, dile al Señor: Señor, te doy gracias por mi padre. Gracias por ese hombre que escogiste para que me trajera al mundo. Gracias por ese hombre, Padre, aunque lo pude ver solamente por unos meses, por pocos años. Yo te doy gracias por él. Te doy gracias porque aunque me abandonó, aunque nunca vio de mí, yo hoy te doy gracias por ese hombre que tú escogiste para que yo esté en el mundo, porque gracias a ese hombre que tú escogiste que yo estoy aquí. Gracias a ese hombre que yo tengo mis hijos. Gracias a ese hombre yo pude desarrollarme. Gracias, Padre, porque tú no te equivocas, Señor. Hoy sano mi corazón. Hoy perdono. Sal de tu boca la palabra perdón. Hoy perdono a mi padre. Hoy perdono a ese Señor que hasta el día de hoy le llamé Señor. A partir de hoy le llamo Padre. Hoy lo perdono de corazón. Hoy limpio mi vida de esa falta de perdón. Padre, te perdono. Padre, te perdono. Y si está vivo, iglesia, si está vivo, te invito al salir de esta iglesia el día de hoy, mandar ese mensaje, hacer esa llamada y darle el perdón. Porque así como tu padre se equivocó, tú también te has equivocado. Tú también te equivocaste. Y doy gracias por los padres responsables. Doy gracias por los padres que estuvieron y que están. Doy gracias por los padres que siempre vieron de ti. Doy gracias por esos padres que nos enseñaron que la responsabilidad va primero. Doy gracias por los padres que nos enseñaron que tenemos que amar a nuestros hijos, cuidarlos y protegerlos siempre. Gracias te doy, mi Señor Jesucristo, por cada padre. En el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, tomen asiento. Vamos a seguir y voy a darle un poquito rápido porque sé que la hora... Ahora ya restaurada nuestra visión de Padre, que podemos ver a Dios como un Padre, vamos ahora a estudiar ahora el ministerio de Cristo en la vida del creyente. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es la manifestación física a la humanidad de Dios Padre. Si usted quiere conocer al Padre, bueno, tenemos que conocer y estudiar y profundizar en nuestro Hijo, en su Hijo, perdón. Dice que es la esencia de Dios y vino a revelarnos al Padre, es decir, a ser su representante aquí en la tierra. Dice Mateo 1:23, dice, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios Padre envió a su Hijo acá a la tierra. Y cuando lo leemos así pareciera que el Hijo se hizo manifiesto cuando nació el niño. Sin embargo, no perdamos de vista que el Hijo siempre ha existido. Desde la creación ha existido. Desde la creación creemos nosotros en un Dios triuno de 3 personas. Y lo que hizo fue venir a la tierra en el momento en que nace. Y como dice allí mismo la palabra, Emmanuel, lo llamará Emmanuel para estar con nosotros. Dice Colosenses 1:15, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Es decir, que Cristo, si tú quieres conocer a Dios, lo mejor que puedes hacer es conocer a Cristo. De eso se trata. Quieres conocer, quieres relacionarte con Dios, con el Padre. Bueno, la manera de relacionarte es con Cristo. Dice Hebreos 1:3. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Ahora, la encarnación, y estoy hablando de temas teológicos un poco complejos y le pido solamente al Espíritu Santo que nos ayude a comprender estos temas porque son bien complejos. La encarnación es un tema difícil de asimilar. Difícil de asimilar. Veamos cuando se reunió Cristo con Nicodemo. Estaba hablando con el Mesías, con el Creador mismo allí enfrente y no lo comprendía, no lo asimilaba. Y los discípulos de ese tiempo también pasaban por la misma situación. O sea, no entendían. Pero en el aposento alto, esa es otra reunión maravillosa. Es una reunión donde ya Cristo está dando las últimas enseñanzas. Esto lo pueden encontrar en Juan 14. Jesús les dice, no dejen que su corazón se angustie y confíen en mí, porque ya Cristo va a ser entregado. Dice, en el hogar de mi Padre hay bastante espacio y yo voy a prepararles un lugar. Cuando esté todo listo, volveré para llevarlo, haciendo referencia a su segunda venida, y estén conmigo. Ustedes saben el camino. Pero Tomás, el mismo que introdujo, que quería ver pruebas, Tomás, le dice, no Señor, no lo conocemos, refiriéndose al camino. No tenemos ni idea a dónde vas. Y dice Juan 14:6, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Jesús les está diciendo, no es un camino, no es una carretera, no es un lugar a donde yo voy, sino que yo soy el camino. Y es por fe que tú puedes acceder al Padre. O sea, tienes que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que se dio en sacrificio por todos nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Cuando nosotros entendemos que es Cristo el camino y no es un camino que me lleva, no es una obra que me lleva, no es un sacrificio individual el que me llega, sino el sacrificio del propio Cristo, es que toma sentido esta palabra que vamos a revisar. Juan 1 del 10 al 14 dice, vino al mismo mundo que él había creado. O sea, miren el nivel que estamos hablando. O sea, yo no sé si podemos profundizar en la revelación. O sea, él creó el mundo y vino al mundo que él mismo había creado. Pero el mundo no lo reconoció.
Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho, les dio la potestad, dice otra versión, de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo. Debemos nosotros, si lo creemos y lo recibimos, nacer de nuevo. Citamos de nuevo a Nicodemo, es la reunión, esa famosa nocturna que tuvo con Nicodemo, que le dijo: necesitas nacer de nuevo. No mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que solo proviene de Dios. Entonces, la palabra se hizo hombre. Entonces, Cristo se encarnó. Y dice la palabra que vino a vivir con nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Es impresionante esto, porque imaginarnos nosotros que Cristo, que Dios mismo, el Creador, se hizo hombre solamente para venir a estar con nosotros y reconciliar a la humanidad, que había un abismo, dice la palabra, había un abismo que nos separaba con el Padre. Solamente lo puedo hacer por amor. Por ese amor que dice aquí, inagotable y una gran fidelidad. Ahora yo quisiera, continuando con este proceso que estamos haciendo, nos pongamos de pie y cantemos esta canción. Por favor, los invito. Quiero conocer a Jesús. 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 Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Para conocer al Señor, para conocer a Dios Padre, como lo acaba de decir mi hermano Elías, es necesario conocer a Cristo. Y para conocer a Cristo tienes que aceptarlo en tu corazón. Tienes que abrir ese corazón de par en par para que Él pueda entrar, para que Él pueda habitar allí y empezar a transformar y quitar todo aquello que no le agrada a Él. Hay decisiones importantes que uno toma en la vida. ¿Con quién me caso? ¿Tengo hijos? ¿No tengo hijos? ¿En qué país vivo? ¿Me mudo? ¿No me mudo? Son decisiones importantes. Pero la decisión más importante que puedes tomar en tu vida es aceptar a Cristo en tu corazón. Es porque eso va a marcar tu vida en dos pedazos, como Él marcó la humanidad. Antes y después de Cristo, en tu vida también va a ser igual. Antes y después de Cristo. Pero Él no va a entrar ahí solo. Él va a entrar cuando tú permitas abrir tu corazón y pedirle que entre. Si hay alguien aquí que todavía no ha aceptado al Señor, o si hay alguien aquí que hoy necesita y tiene la necesidad de reconciliarse con el Señor,
Quizá lo conociste hace tiempo, pero necesitas reconciliarte. Hoy quiero pedirte que levantes tu mano donde estás, ahí en ese sitio donde estás. Si el Señor te ha hablado, te ha tocado y hoy está aquí para que lo conozcas, levanta tu mano ahí donde estás y vas a repetir conmigo: Señor Jesús, Padre, hoy quiero conocerte. He vivido apartado de ti por mucho tiempo, pero hoy te acepto. Dígale al Padre: te acepto como mi único y suficiente Salvador. No tengo otro Dios delante de ti. Escribe mi nombre, Padre, en el libro de la vida. Dame la salvación. Y Padre, permíteme conocerte. Permíteme conocerte. Permíteme tener intimidad contigo. Quiero conocerte íntimamente. Permíteme enamorarme de ti cada día de mi vida, para que mi vida realmente tenga un antes y un después. Antes de Cristo y después de Cristo. Tu vida nunca más será igual. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios tan maravilloso, ¿verdad? Ese amor tan grande que mandó a su Hijo para que viviera con nosotros, y nos permitiera conocer al Padre. Y una vez hecha esta oración de reconciliación con nuestro Señor Jesucristo, quisiera presentar una palabra que está en Juan 17 del 20 al 24. Juan 17 del 20 al 24 dice: no te pido solo por estos discípulos. Esto se pone interesante. Sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. ¿Y saben quiénes son esos? Nosotros. Nosotros creímos gracias a esa reunión del aposento alto. Gracias a que Cristo fue revelado, nosotros creímos. Dice: te pido que todos sean uno. Que todos seamos uno. Los del aposento alto, los 70, los de la iglesia primitiva y los de iglesia de fe. Todos seamos uno. Así como tú y yo somos uno, Jesús y el Padre, es decir, como tú estás en mí, Padre, yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que a los que me diste estén conmigo donde yo voy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. ¡Wow! ¡Qué bendición! Esta palabra me parece maravillosa, porque Juan 17 es algo estupendo, porque muestra la unidad absoluta de Padre e Hijo. Pero a su vez nosotros nos podemos volver a unir con el Padre gracias a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le puede dar un aplauso a Cristo? Estos versículos son claves para comprender esa unión indisoluble del Padre, del Hijo y de toda la Trinidad. Ahora, pasemos a la tercera persona. La tercera persona de la Trinidad es el Espíritu Santo. En esa misma reunión del aposento alto, Jesús le da una información importantísima a los discípulos y les dice que les enviará otro abogado defensor. Y dice en Juan 14, 16 y 17, dice: y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no busca
no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes, o sea, dentro de nosotros. Y en este momento vamos entonces a estudiar la tercera persona de la Trinidad. Del Espíritu Santo se han dicho muchas cosas, unas acertadas, bíblicamente hablando, y unas no acertadas. Y ahora voy a comenzar primero por lo que no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza mística, es decir, algo o alguien con poderes o superpoderes. Eso no es el Espíritu Santo. Tampoco es el poder impersonal de Dios, es decir, esa fuerza de Dios que hace la obra de Dios. Tampoco es eso, o que opera en los creyentes. Pero sí te voy a decir lo que es o quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Es una persona. Y es una persona porque realiza actividades personales. ¿Sí me explico? Actividades que realizan las personas. Y te voy a mencionar algunas de ellas. Te voy a citar 8 específicamente para que podamos internalizar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y la obra del Espíritu Santo y la obra de Dios que comenzó en nosotros sea perfeccionada. La primera actividad personal, o las primeras 2 actividades personales que hace el Espíritu Santo, es que enseña y recuerda. En Juan 14, 26 dice: sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Eso solamente lo puede hacer una persona, no lo puede hacer una fuerza mística, no lo puede hacer alguien con poderes sobrenaturales. Lo hace es el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Dios mismo. Es el Espíritu de Dios del cual se profetizó en Joel capítulo 2 que iba a ser derramado en un momento, en un tiempo. Y ese tiempo llegó. Dios nos ha dado el privilegio de vivir en este tiempo donde el Espíritu Santo ha sido derramado para aquellos que han creído en Jesús. La tercera y cuarta es intercede y ayuda. Romanos 8:26 dice: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, acude a ayudarnos. Nos ayuda en nuestras debilidades. Así que cuando estemos en debilidades, ¿a quién debemos acudir? Solo Él. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabra. Esta palabra intercede se refiere a esa ayuda que proviene solamente del Espíritu Santo. Dice que nos habla. Cuando usted está leyendo la palabra y siente que Dios le está hablando, es el poder del Espíritu Santo, o el poder del Padre a través del Espíritu Santo que le está hablando a usted. Dice Apocalipsis 2:7: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nos habla, tiene emociones, y solamente las personas pueden expresar o sentir emociones. ¿Cuál emoción? Dice Efesios 4:30, dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Nosotros podemos con nuestras acciones entristecer al Espíritu Santo. Por eso estamos llamados a vivir una vida de santidad, no de santurronería. Y una vida de santidad significa estar apartados para Dios y seguir los mandamientos que Dios demanda de nosotros. Examina. Romanos 8:27 dice: y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice. Porque examina, escudriña ese proceso de revisar lo que hay en tu corazón y el mío. Solamente lo hace la obra del Espíritu Santo. Y 8, hay más, pero vamos a citar 8, convence. Dice Juan 16:8: y cuando Él venga, es decir, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene.
Es decir, que si en algún momento tú sientes que estás haciendo cosas que no están alineadas con la voluntad de Dios, es el Espíritu Santo que te lo está revelando. Porque ni tú y yo podemos tener esa habilidad. Solo es el Espíritu Santo que lo hace. Ahora, es una persona, como persona de la Trinidad, que tiene atributos divinos. El Espíritu Santo es omnisciente. Todo lo conoce. Es el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:11 dice que nadie puede conocer los pensamientos de una persona, excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios, excepto el propio Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es completamente omnisciente. Todo absolutamente lo conoce. Pero también es omnipotente. Todo lo puede. Dice Romanos 1, del 3 al 4. La buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Solo un espíritu omnipotente, el mismo Espíritu de Dios, pudo resucitar de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Es omnipresente. Dice que está en todos los lugares al mismo tiempo. Dice el Salmo 139 del 7 al 10. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Así está diciendo el salmista David. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, allí, aún allí, me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. El Espíritu Santo es generador de vida. Dice Romanos 8:11. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Diga, vive en mí. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu que vive en cada uno de nosotros. Nosotros resucitaremos también cuando sea el momento, solamente por el poder del Espíritu, porque es generador de vida. Es creador. En Génesis 1:2 dice que la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre las superficies del agua. Es decir, que ya en el momento de la creación estaba el Espíritu Santo, porque creemos en un Dios triuno, estaban las tres personas. Y es el autor divino de las Escrituras. Por eso cuando tú lees la Biblia o yo leo la Biblia, es Dios hablando a nosotros directamente. ¿Por qué? Porque fue la Biblia inspirada por Dios. O sea, esos hombres no pudieron sentarse a escribir y tener una correlación perfecta de Génesis y Apocalipsis si no hubiese sido inspirada por Dios. Y dice 2 de Pedro 1, 20, 21, dice, sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. No pudo surgir de sus propias mentes, ni por la iniciativa humana. Ay, voy a sentarme, dijo Moisés, estoy fastidiado, ¿qué voy a hacer? Hoy escribo Génesis. O estoy fastidiado, o hoy me siento a escribir Números. O Levítico. No puedo ser así. O sea, no puede ser por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Ahora, ¿cómo ejecuta el Espíritu Santo su obra en nuestras vidas? Cristo nos da la respuesta en Juan 14, 17. Dice, el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen. Porque ahora Él vive en ustedes, pero después estará en ustedes. Y llegó el tiempo en cuando el Espíritu Santo está dentro de ti y de mí. Dice que el Espíritu Santo habita en nosotros. Cuando Cristo, como Emmanuel, se encarnó, vino a vivir con nosotros. Pero cuando mandó a su Espíritu Santo,
ahora vino a vivir dentro de nosotros. En los tiempos antiguos se hablaba del tabernáculo, ¿se recuerdan? Se hablaba del tabernáculo. En los tiempos de Moisés se construyó un tabernáculo. Ahora te digo algo, iglesia. Tú y yo somos el tabernáculo. Yo no sé si le puedes dar un aplauso a Cristo. Dice 1 Corintios 6:19. ¿No se dan cuenta? Está pasando en Corintios un problema tremendo de inmoralidad sexual, porque de eso trata específicamente este capítulo. Y Pablo los alerta y les dice: ustedes están andando en esta inmoralidad sexual, pero no se dan cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo esa palabra. No se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y le fue dado por Dios. Cuando nosotros los creyentes, como haciendo una oración como la que acaba de hacer mi pastor Giancarlo, que confesamos y creemos que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, pasa algo maravilloso. Y está en Efesios 1, 13, 14. Dice: en Él, en Cristo, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, lo creyeron y fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia, que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, dice la palabra que fuimos sellados. Y es esa marca indeleble espiritual, es el sello del Espíritu. Y es por eso que nosotros somos apartados. Y gracias a esa bendición es que podemos nosotros tener al Espíritu Santo que nos acompañe y nos ayude. Vamos a cantar esta última alabanza. Estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento que espera de beber de ti. Estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento que espera de beber de ti. Cuando tu gloria desciende al lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucita a los muertos, sana a enfermos con tu poder. Queremos de ti, llenaros de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena este lugar. Dile: ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena este lugar. Señor, ahora quiero pedirte por iglesia de fe. Quiero clamar por esta iglesia, Señor, que pide el Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, te pido que desciendas en este lugar. Llena, 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 sopla, sopla a cada persona en este sitio, Señor.
Yo quiero pedirte, Espíritu Santo, que empieces a ministrar y a dar los dones espirituales que esta iglesia necesita. Que esta iglesia necesita para ser una iglesia que lleve el evangelio, una iglesia que impacte. Padre, yo quiero que Iglesia de Fe sea una iglesia que en Indianápolis sane a los enfermos. Yo quiero pedirte, Padre, que esta iglesia sea una iglesia donde los ciegos ven, donde los mudos escuchan, donde los endemoniados quedan libres en el nombre de Jesús. Padre, yo quiero pedirte que esta iglesia sea una iglesia diferente, una iglesia donde tu poder se mueva, donde tu fuego consuma. Yo quiero pedirte, Padre, que esta iglesia sea una iglesia donde la gente la conozca por la sanidad, que la conozca por el evangelio puro que se habla, porque hablamos la verdad, porque decimos lo que están en las escrituras, gústele a quien le guste. Y eso solamente lo podemos hacer, Padre, por medio del poder del Espíritu Santo, el cual el Señor lo dijo claramente en Hechos capítulo 1 versículo 8: y recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. Si tú eres un cristiano que aceptaste al Señor, debes desear que el Espíritu Santo te bautice, que el Espíritu Santo coloque en ti esos dones, que el Espíritu Santo te pueda utilizar. Empieza a anhelar, como dice la palabra, los dones del Espíritu, don de sanidad, de discernimiento. Empieza a anhelar esos dones, porque la iglesia lo necesita. Hay mucha gente perdida, hay mucha gente enferma, hay mucha gente que está cautiva. Y el Señor Jesucristo dijo, el Espíritu Santo, el mismo Señor lo dijo: el Espíritu Santo me ha ungido para que pueda liberar a los cautivos, para que los ciegos vean, para que los sordos escuchen. Y usted y yo estamos llamados a hacer las mismas obras que hizo el Señor: liberar a los cautivos, hacer que los ciegos vean, que los sordos escuchen, y a llevar su evangelio. Y eso solo lo podemos hacer por medio del poder del Espíritu Santo de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Como podemos ver, toda la Trinidad opera de una manera eficiente para la salvación del creyente, para la salvación de toda la humanidad. El Hijo testifica y da testimonio del Padre, y el Espíritu Santo testifica y da testimonio del Hijo. Ahora, la pregunta quizás clave de esta tarde es: ¿cómo tener esa intimidad con Dios? ¿Cómo hacer de ese que era un Dios desconocido antes, hacer ahora que sea mi Dios personal, mi Dios íntimo, ese Dios que vive aquí? Y diría que lo primero sería ver a Dios como un Padre. Yo te invito que a partir de hoy veas a Dios como ese que te cuida, que te ama, que te protege, que te guía. Porque Dios tiene para nosotros solamente planes de bien y no de mal. Y aunque estemos en un proceso, de eso saldrá una versión mejorada de un hijo que un padre está enseñando, está procesando y está cuidando. Dios quiere amarte, quiere cuidarte, quiere alimentarte, quiere educarte, quiere formarte, quiere protegerte, proveerte, también corregirte. Él es fiel, no ha fallado nunca, ni tampoco te fallará. Mantén y alimenta tu fe en Cristo Jesús. Cuando estamos en la prueba, nuestra fe se debilita. Y ahí es donde tenemos que nutrirnos de la palabra. Y saber que ese que comenzó la buena obra no va a terminar, no va a parar hasta que la perfeccione. Porque llegaremos a la altura del varón perfecto. Llegaremos. Cuando estemos en su presencia, llegaremos a esa altura. Jesús se sacrificó voluntariamente para ponernos en la relación correcta con el Padre. Él se sacrificó. Cristo es el autor y consumador de la fe. Y solo podemos llegar a ser llamados hijos de Dios a través de Cristo. Tercero, hagamos una oración al Padre mediante el Espíritu Santo y por medio del Hijo para que complete esa obra, que nos enseñe, que nos recuerde siempre la palabra. ¿Sabes? Cuando estamos en esa situación de aprieto, que nos traiga la palabra, que nos ayude en cada situación, que interceda en todo momento por nosotros.
que nos hable a nuestros oídos. Yo le pido, Señor, quita todo velo de mi vida, quita todo velo que no me impida verte y abre mis oídos, porque muchas veces me escucho a mí mismo, escucho a otros, pero no escucho la voz de Dios. Y mi llamado, mi oración es, permíteme escucharte, saber qué es lo que tienes para mí. Que nos examine y alerte cada área de nuestra vida. Tenemos que pedirle al Señor que escudriñe lo más profundo de nuestros corazones, allí donde eso está oculto. Dios nos está llamando a pureza. Y la pureza absoluta es imposible, yo lo sé. Pero el hecho de buscarla, el hecho de anhelar que Dios nos examine, yo creo que eso le saca una sonrisa al Señor. Pedirle al Señor que se meta en ese huequito íntimo que solamente Él y tú conoces, yo creo que eso nos da una sonrisa del Señor. Porque cuando el Señor muestra eso, lo próximo es arrepentirte y tomar acción sobre ese tema. Pedirle que nuestra voluntad se rinda. ¿Tú sabes que es difícil rendir nuestra voluntad? Porque muchas veces queremos hacer lo que creemos que es conveniente hacer. Pero yo no estoy en esta vida para hacer lo que yo creo que es bueno. Yo estoy en esta vida para hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Y más son las cosas que no me gustan que las que me gustan. Más son las cosas que hago, que yo sé que no son de mi agrado, pero son las que Dios me manda a hacer. ¿Y sabes qué? Eso es rendir nuestra voluntad a Cristo. Que nos convenza del pecado. Y sabes qué? Que nos ayuden las tentaciones. Porque son tantas las tentaciones que tenemos al día, cada día, que la única manera de superarla, de pasar por encima de una tentación, es con la ayuda del Espíritu Santo. Y que nos permita testificar de Cristo. Hay tanta necesidad del Evangelio y tanta necesidad de personas que quieren y desean conocer a Dios, porque ellos saben que existe un Dios, pero ese Dios es desconocido, que te permita a ti y a mí ser embajadores de Cristo acá en esta tierra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy las gracias, mi Dios amado, por esta palabra, Señor. Yo te ruego, Señor, sé que no era una tarea fácil, Señor, mostrar la obra de la Trinidad en nuestras vidas, Señor, y en la vida de cada creyente. Pero yo te ruego, Señor, a través de tu Espíritu Santo, recuerdes cada punto, Señor, que ha sido tratado en esta tarde, Señor. Yo te ruego, Señor, que esta palabra quede como una rema, Señor, en nuestros corazones. Que meditemos en ella, Señor, y que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude en esta obra que acabamos de estudiar. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, mi amada iglesia virtual. Gracias por acompañarnos en este mensaje que hemos compartido contigo. Ahora te pido que por favor te suscribas al canal, que compartas este mensaje y que compartas con ese amigo que necesita también escuchar la palabra. Gracias y que Dios te bendiga.